Hermanos, les invito a que me acompañen en el libro de Hechos capítulo 11 y también tengan abierta sus Biblias en Efesios capítulo 4. Principalmente vamos a estar tomando estos pasajes y acompáñame en una oración para empezar. Padre bendito, quiero pedirte que tu palabra nos mueva a tu iglesia, a bendecir al prójimo. Gracias por enviar este mensaje en estos días, en los cuales invitas a tu pueblo a bendecir a aquellos que están siendo afectados gravemente por esta enfermedad de la pandemia y también a aquellos que están expuestos a llegar más rápido a una pobreza extrema. Obra, Padre, para que tu mensaje traiga fruto en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este día yo titulé a este sermón Cristianos por primera vez. Y quiero recordarte algo que hemos visto en el propósito del libro de Hechos, bien especificado en el Evangelio de Lucas capítulo 1, cuando el autor, el doctor, dedica esta obra a Teófilo. Leemos en el versículo 3 y 4. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En el libro de Hechos, hermanos, solamente está aclarando con toda la narrativa de Lucas a lo que ya se conoce como las doctrinas de los apóstoles. No está inventando nada nuevo Lucas, sino que le dice a Teófilo, esas cosas en las que fuiste instruidos ya estaban circulando cartas del apóstol Pablo. Por ejemplo, Efesios se cree que se escribe en el año 60, entre el 60 y 62 después de Cristo. Y el libro de Hechos se entiende que fue escrito aproximadamente el 62 después de Cristo. Y también nosotros podemos entender que todo lo que vamos a ver en este capítulo de Hechos 11, quiero tomar una referencia mayormente al capítulo 4 de Efesios. Por eso tengamos estas dos lecturas poniendo un separador. Y quiero enseñarte tres características que podemos encontrar aquí de cómo es un creyente que fue llamado cristiano por primera vez. La primera característica que quiero que veamos es que eran creyentes llenos del Espíritu Santo. Para entrar un poco en contexto, lo que estaba pasando viene a continuidad desde el capítulo 10 y quiero leerle los primeros 3 versículos de este capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Podemos ver aquí, hermanos, que el contexto es que los creyentes reciben al Espíritu Santo por primera vez. Aquella ocasión donde Pedro recibe la visión de Dios y es llevado con Cornelio y ocurre este incidente. Aquí solamente Pedro está recordando, describiendo lo que sucedió en la casa de Cornelio. En lo que discuten todo esto del capítulo 10 y continuamos, dice en el versículo 4, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Lo que vemos aquí
es que Dios estaba preparando a Pedro para quitar unos prejuicios que él tenía acerca de los gentiles. Hasta entonces Pedro se le hacía increíble que ellos recibieran el Espíritu Santo, pero para esto apunta, para esto está preparando Dios a Pedro y anunciando la llegada de aquellos hombres que vamos a ver cómo actúan al final del capítulo. Eran creyentes llenos del Espíritu Santo. Continuamos aquí en el versículo 11. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hombres y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel. Se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Este ángel da instrucciones a Cornelio, y Cornelio reúne a toda su familia y les dice: si quieren ser salvos, háblenle, haz llegar a Simón Pedro. Y estos hombres obedecen. Cornelio les envía y ocurre lo siguiente en el versículo 15: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y aquí podemos ver, hermanos, que ocurre el incidente en el cual ya habíamos visto en el capítulo 2 de Hechos que los judíos primeramente fueron los que recibieron el Espíritu Santo. Y cuando se les da la gran comisión de que vayan Jerusalén, Judea y Samaria, hasta el capítulo 8 nosotros vemos cómo los samaritanos también reciben al Espíritu Santo. Pero llega el punto aquí en que ahora, cuando dice la gran comisión, hasta lo último de la tierra, se refiere a los gentiles. Y los gentiles reciben el Espíritu Santo aquí en el capítulo 10 de Hechos, lo cual está relatando el apóstol Pedro con sus propias palabras cómo sucedió. A lo cual nosotros vemos, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Le responde Pedro a los líderes en Jerusalén que le estaban reprochando haber entrado en la casa de los gentiles. Y termina en el 18: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí estamos viendo, el Espíritu Santo también llega a los gentiles, y yo creo que Pedro transmitió una nueva enseñanza para la iglesia en Jerusalén. Esto nos acaba de enseñar el Espíritu Santo, y tenemos que darlo a conocer a los demás. Por eso les dice: yo lo vi, me lo enseñó en una visión, ocurrió esto y necesito que ustedes también acepten esta nueva enseñanza. Nosotros lo vemos confirmado por el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Quiero leerles los primeros 6 versículos. Este principio de enseñar las doctrinas de los apóstoles. Dice desde el versículo 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios es que esta es una nueva enseñanza y no deben de estar peleando, conjeturando si quieren aceptar esto o no. Ahí se va a romper la unidad, sino que todos debemos enseñar que el Espíritu Santo, la salvación es para todas las naciones. Dice en el versículo 4: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo,
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. La iglesia de los Efesios, hermanos, era mayormente de congregantes gentiles. Entonces él les está enseñando esto: no rompa la unidad, la salvación ya se acabó, el ser judío o griego, todos somos hijos de Dios. Por eso dice en el versículo 6, tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lucas está enseñando entonces a Teófilo: ¿sabes qué? Eso que ocurrió con Pedro, ahí él aceptó que tenemos un Dios que es de toda lengua, tribu y nación. Entonces es el primer requisito para que seas llamado cristiano por primera vez. Y quiero hacerte la pregunta: ¿tienes celo por algunas denominaciones o incluso otras iglesias de tu misma denominación o grupo de creyentes? Te invito a que no lo hagas más. Todos tenemos que cumplir la gran comisión y debemos conservar esa unidad. Tenemos un Padre que es de todos. Ahora que entendemos este primer requisito, ser creyentes llenos del Espíritu Santo, quiero compartirte el segundo requisito que se muestra en este capítulo 11. Creyentes instruidos correctamente. Siempre que venían estos avivamientos antes del capítulo 11, se quedaban líderes establecidos, como se nos relata también en 1 de Timoteo 4:13. Pero antes de llegar ahí, quiero leerte los versículos 19 al 21 del capítulo 11 de Hechos. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Algo muy interesante que veo aquí, hermanos, es que Lucas continúa el relato de Hechos 8, cuando es la persecución después de la muerte de Esteban. Vemos que todos huyen de Jerusalén y aquí continúa ese relato después de haber pasado por esos capítulos 9 y 10. Retoma el orden cronológico cuando inicia esa persecución. Nos había dicho, se esparcieron, pero aquí dice, hubieron algunos que se fueron a estas regiones cerca de Antioquía y empezaron a compartir, pero todavía no era enseñado directamente de Pedro que el evangelio es para todas las naciones. Sin embargo, sí hubieron unos judíos griegos que ellos estuvieron de acuerdo y por tener esa convicción de que tenían que compartir el evangelio, lo comparten a los gentiles. Esa convicción viene de 1 de Timoteo 4:13, en lo cual también nosotros vemos al apóstol Pablo recordándole a este discípulo que tenía, que estaba capacitando para continuar en la obra. 1 de Timoteo, capítulo 4:13 al 16, dice lo siguiente: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía conforme a la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces Pedro le dice a su discípulo, ¿sabes qué? Tienes que continuar la gran comisión. Eso lo enseñó Jesús, eso los apóstoles tenían que transmitirlo a sus discípulos. ¿Para qué? Para que te salves de ti mismo, persiste en la doctrina, haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Eso se les había enseñado los apóstoles a los primeros creyentes en el avivamiento de Hechos 2 en adelante. Perseveran en la doctrina de los apóstoles. Entonces,
Ellos sabían que tenían que cumplir la gran comisión, pero estaba avanzando esto poco a poco. Todavía no era el tiempo de que entendieran plenamente esto hasta este capítulo 11. Entonces, nosotros vemos, hermanos, que estos creyentes obedecieron la palabra en la cual habían sido instruidos. Sus líderes les enseñaron bien. Ahora vemos en el versículo 22 al 24. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Se fijan nuevamente ayudándoles a entender bien la doctrina de los apóstoles y de Jesús. Dice en el 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, los de Antioquía estaban a unos 300 kilómetros al norte de Jerusalén. Esto ya no era la región de Judea y Samaria. Vemos que ya se está extendiendo a los gentiles. Entonces envían al más indicado para analizar esta situación. Los rumores llegan rápidamente a Jerusalén. Entonces, ¿cómo es posible que se está extendiendo ya fuera de Judea y de Samaria? Y hay muchos conversos. Y yo les digo, encomiendan a la persona más indicada para analizar esa situación. Y nosotros vemos que se retoma la historia también de Bernabé. Les digo, era el más indicado porque en el capítulo 4 se le menciona por primera vez en el versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Ya tenía esa reputación que los mismos 12 apóstoles le habían puesto. Bernabé significa el hijo de consolación. Él tenía un don que Dios le había dado de ver también en cierta manera el corazón de las personas, ver que era guiado por el Espíritu Santo para entender quiénes eran genuinos o no creyentes. Él también ministraba, obviamente el corazón solamente lo conoce Dios, pero les da discernimiento a creyentes como Bernabé para poder meter las manos a fuego, como pudimos ver también en el capítulo 9 del 26 al 27, cuando vemos ese incidente que dice lo siguiente: cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. Esto es Pablo. Nadie creía que él era creyente. Sin embargo, fíjense lo que ocurrió. Todos tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Así que Bernabé nuevamente nos enseña lo que nos dice Efesios capítulo 4. Si realmente eres salvo y tienes el Espíritu Santo, ahora todos somos hermanos. En el versículo 3 al 5 de Efesios 4 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Si Pablo era salvo, también fue bautizado con el Espíritu Santo. Entonces tenemos que procurar esa unidad. Debemos de mantener ese vínculo de la paz. Y si Bernabé ya lo había hecho con Pablo, entonces dijeron: ¿sabes qué? Tú tienes ese don. Confirma si estos verdaderamente son hijos de Dios. Por eso él va allá y no tiene ese celo de lo cual nosotros a veces pudiéramos tener, celo de otra iglesia, de otra denominación que crece. Hay un avivamiento ahí y a nosotros, en vez de gozarnos con ellos, no lo hacemos. Nos puede dar envidia. Pero Bernabé no, hermanos. Bernabé se regocija, como lo vimos aquí. Entonces, ahora Dios sigue trayendo un avivamiento en los gentiles
Así que Bernabé hizo lo siguiente. Esta situación también se necesitan otro tipo de dones para salir adelante. Yo no puedo hacer todo esto y sé quién es el indicado para que me ayude con la enseñanza, para que maduren estos discípulos, para que perseveren en la doctrina de los apóstoles. Así que vayamos al versículo 25 y 26 de Hechos 11. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y esperaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Lo que podemos ver aquí, hermanos, es que desde el capítulo 9, en el que en la ocasión cuando deja de ver a Pablo por última vez, a Saulo de Tarso, habían pasado aproximadamente unos 8 o 9, algunos indagan en eso. Y ahora le dice, ¿sabes qué? Tú ven a acompañarme a instruir a estos nuevos creyentes. Entonces, vemos que esta encomendación se confirma en Gálatas 2, 7 a 9, cuando están llamando los mismos columnas de la iglesia, les imponen las manos, les dan su voto de confianza, por así decirlo. En Gálatas 2, 7 y 9 dice lo siguiente: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, está hablando Pablo, como a Pedro el de la circuncisión. El 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces aquí empieza esto. Pablo y Bernabé ahora están ministrando a los gentiles. Gálatas, hermanos, fue escrito entre el 49 y el 50 después de Cristo. Así que Teófilo también ya sabía esto. Solamente se lo estaba confirmando Lucas con la narrativa de Hechos. Prosigamos. Algo que también podemos ver es que si vamos nuevamente a la carta de Efesios, capítulo 4, los versículos 7, dice lo siguiente, algo que también nos sigue confirmando esto. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto es a todos los que somos hijos de Dios. Y en el versículo 11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque no se debe dejar a la deriva todo nuevo creyente, sino que Dios levanta a creyentes con dones especiales para lo siguiente. Dice en el versículo 14 de Efesios 4, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si no conoces bien la doctrina del Evangelio, la doctrina verdadera, tu vida no va a reflejar los frutos que espera Dios. Y en el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto escrito. Los líderes, pastores, profetas, evangelistas, apóstoles son puestos en la iglesia para capacitar y se refleje en una vida práctica las enseñanzas de Jesús. Así que este término cristiano reemplaza lo que habíamos visto en Hechos capítulo 9, cuando empieza la persecución y Pablo dice, yo iba persiguiendo a los del camino. Era un término que antes se daba a los creyentes y otros términos, pero se me hace muy interesante que aquí dice, se les llamó cristianos por primera vez, como si fuera un término en el cual se iba a identificar de manera más plena a los creyentes. Aquellos que también eran instruidos correctamente. Siempre ellos continúan así. La razón de llamarles así, hermanos, yo creo que fue por lo siguiente, lo que nos dice en los últimos versículos de Hechos 11. Continuamos en el 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo,
daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Aquí vemos también lo siguiente, otra vez Dios pone a personas con dones excepcionales y ahora en aquel tiempo de los hechos también recibían revelación de eventos futuros para anticipar a la iglesia, para que sigan creciendo en la unidad, en la madurez, a la estatura del varón perfecto. Entonces esto, hermanos, es muy importante. La iglesia se anticipa por un profeta llamado Agabón. Y lo que también vemos es que esta hambruna, los historiadores como Josefo, Tácito y de aquella época registraron que en el año 41 al 54 después de Cristo se llevó esta hambruna. Fue tan extrema que hasta también abarcó áreas lejos de Palestina. Todo esto efectivamente en el gobierno del emperador Claudio. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, que el Espíritu Santo anticipa a su iglesia y les dirige a responder. Siempre va a tener personas entendidas en los tiempos, como nos dice Primera de Crónicas. No nos deja a la deriva, sino que ya es algo que siempre viene establecido. Primera de Crónicas, yo creo que hasta también en estas enseñanzas fue instruido Teófilo. También le tuvieron que haber enseñado el Antiguo Testamento porque le estaban discipulando. Tienes que enseñar todas estas cosas y bautizarlo. Ya había pasado por ese proceso. En Primera de Crónicas, en el capítulo 12, vemos una manera en la cual organizó David a muchas personas como líderes en su reino, pero en especial aquí en el capítulo 12, 32, se dice lo siguiente: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Dios siempre ha puesto pastores en la iglesia hoy en la actualidad, los cuales también de alguna manera guía con su Espíritu Santo para anticiparnos a situaciones, y este día, hermanos, está haciendo exactamente lo mismo con su palabra. Gente entendida en los tiempos para indicar a Israel qué debía hacer, y lo que dice aquí es que sus hermanos seguían sus dichos, sus consejos. Aquí lo hicieron con este profeta y respondieron de la siguiente manera en el versículo 29 y 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Si tú eres verdaderamente un creyente, debes de tener el Espíritu Santo, como vimos el primer punto. Después, si tú eres un creyente instruido correctamente, tu vida se va a reflejar como un creyente viviendo las enseñanzas de Jesús. Entonces, aquí nosotros podemos ver que ellos no tenían obstáculos para ofrendar a la iglesia. Ellos habían sido instruidos para bendecir al prójimo, para empatizarse con aquellos que estaban en gran necesidad. Por eso lo vemos aquí. Conforme a lo que tenían, ofrendaban, aportaban, sumaron a la ayuda. Quiere decir, hermanos, que todos tenemos manera de compartir al necesitado. No hay excusas aquí. Nosotros vemos esta enseñanza también volviendo por última vez a Efesios 4, los versículos 14 al 16. Dice lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, y veíamos en el 15, siguiendo la verdad en amor, para crecer en todo en aquel que es Cristo, la cabeza. Pero el 16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Eso hace el verdadero creyente, hermanos. Se empatiza de la necesidad de los demás creyentes. Por eso decían, los cristianos de Jerusalén
están en necesidad. Ahora nos toca ayudarlos. Ellos fueron los que nos trajeron el Evangelio. Debemos de ayudarnos mutuamente. Entonces dice aquí, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí se refleja el amor, hermanos. Si verdaderamente fuiste instruido correctamente, tú vas a ayudar al hermano en necesidad. Y les digo, la hambruna se extendió más allá de la región de Judea, Samaria y Jerusalén. Entonces, obviamente que esa ayuda poco a poco también fue llegando a los gentiles. Y los gentiles, hermanos, obviamente fueron los que pusieron ese nuevo título a los creyentes. Son cristianos. Ellos sí viven como Cristo. Me bendice mucho, hermanos, que esta plenitud de la gran comisión, aquí como lo vemos en el capítulo 11, ya los gentiles reciben el Espíritu Santo, pero hasta entonces Dios permite que ese título de cristiano se les dé. No se dio este título de cristiano solamente a los de Jerusalén cuando fueron investidos por el Espíritu Santo en el capítulo 2, ni a los de Judea, a los de Samaria, cuando reciben el Espíritu Santo en el capítulo 8 de Hechos, sino hasta que entra plenamente la gran comisión, hasta los gentiles. Aquí es donde se les da ese título. Eso me bendice mucho a mí, hermanos, que realmente dijeron, ellos verdaderamente están viviendo lo que enseñó Jesús. Mostraron empatía a los cristianos y seguramente también a los gentiles. Los cristianos debemos de concluir en esto, hermanos. Los cristianos somos nosotros, pero tal vez en tu trabajo, tal vez en nuestra comunidad, tal vez en el círculo donde nos desenvolvemos, no se nos llama así. Tal vez tú todavía estás siendo desapercibido. Y esta pandemia, hermanos, es un tiempo especial en el cual te llamen de nuevo a ti y a mí así. Verdaderamente son cristianos. Quiero decirles, hermanos, que cuando tú recibes una ayuda práctica, muchas veces podemos decir, voy a orar por ti. Pero aquí se nos está llamando a dar conforme a nuestras posibilidades. Todos vamos a estar en una situación económica difícil y hay que anticiparnos. Hay que generar más proyectos, programas, fondos comunes para ministrar a los creyentes, pero no solamente a los creyentes, sino también a los que no conocen de Cristo, que son los que necesitan tener mucha esperanza. Debemos de reflejar el amor entre nosotros y de esa manera lo verán los gentiles y van a decir, ellos verdaderamente son cristianos. Sí viven el amor que Cristo les mandó tener para el prójimo. Quiero terminar con esto. Nosotros tuvimos una situación difícil esta semana pasada. Nuestra pequeñita de acogimiento temporal se nos enfermó y estuvo al borde de la muerte. Una bebé que apenas tiene un mes de vida. Entonces habían 2 diagnósticos terribles que era muy difícil que sobreviviera. Pero a estas alturas, el día de ayer se confirmó, parece que sí lo va a superar. Todo apunta de que ya está de salida. Y cuando esta noticia la compartíamos a la iglesia, muchos decían, estamos orando por ustedes, estamos orando por ustedes. Se mandó a círculos que yo ni reconozco de qué iglesia son, porque empecé a recibir a mi celular llamadas, mensajes, decíamos, nos dimos cuenta de esta niña, lo que está padeciendo. Y también de ustedes como familia. Créanme, recibí muchos mensajes, pero tengo que decir lo siguiente. Lo que más me bendijo es cuando un día llegó una pareja y nos dice, no hagan cena, les vamos a llevar unos tamales. Y cuando vienen aquí, nosotros estábamos tan bendecidos con ellos, estábamos platicando como si fuéramos hermanos de toda la vida. Les repito, no eran de nuestra congregación, era la primera vez que veíamos a estos creyentes y después de platicar buen rato, dijeron, a nosotros nos pasó lo mismo. Recibimos un huérfano de 10 días de nacido y nos fue muy mal. Nos fue muy mal, también llegó a terapia intensiva, así como su pequeñita, y fue tan difícil de nosotros atravesar esta angustia.
Sabemos lo que se siente y nosotros no nos pudimos quedar con los brazos cruzados. No solamente vamos a orar por ustedes, teníamos que hacer esto. Dios es tan maravilloso, yo les decía a ellos, antes que me digan de qué tamales traen, no les voy a recriminar nada, pero tengo tanto antojo de un de un tamal de dulce porque yo creo que tengo hasta un año sin probar uno. Siempre que hacen tamales, pues son de carne, de rajas, de comida, ¿no? Salada. Y les dije, aquí donde yo vivo cerca, un señor vende tamales, pero no vende eso. Tengo tanto antojo, ni se imagina. Y ellos sonrieron, ahí vienen, te trajimos también tamales de dulce. Así de increíble es el amor de Dios. Guía a su pueblo, a los verdaderos creyentes, los que tienen el Espíritu Santo, los que son instruidos correctamente y los que viven las enseñanzas de Jesús. Te invito a que tú y yo hagamos exactamente lo mismo aquí en este momento tan difícil que atraviesa todo el mundo. Oremos. Padre, toda la gloria, toda la honra es para ti. Bendito seas por traer tu palabra. Te ruego, Señor, que tú obres en tu iglesia para que seamos esa luz y nos digan, te reconozco como un cristiano. Para muchos creyentes tal vez es la primera vez que van a darles ese título. Así que te ruego, Señor, que tu palabra nos mueva en esta situación porque es urgente. Alabado y bendito seas en Cristo Jesús. Amén.